Buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación del Padre Lauren, de Katy, de todas las personas del Centro Bíblico de Quito. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Este es un gran momento, una gran posibilidad de que podamos compartir en esta América Latina que tanto amamos, que tanto nos acompaña, y contar con la presencia de personas de tantos países de nuestra América querida. Nuestros queridos hermanos de Perú los tenemos muy presentes, la situación difícil que está viviendo el país, los tenemos muy presentes en nuestras oraciones, así como a los hermanos de Ecuador, que sabemos que la situación ha estado también bien difícil en algunas ciudades como Guayaquil, y nuestros hermanos de Guatemala, de Centroamérica en general. Entonces siempre los tenemos muy presentes, así como ustedes tienen muy presentes también a nuestro Brasil, que vivió situaciones bastante complicadas hace unas semanas, y gracias a Dios estamos caminando en la construcción de un proyecto que llamamos de una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria. Bueno, yo creo que ya casi todos nos conocemos, ya hemos estado varias veces juntos. Mi nombre es Carlos Mario, yo soy colombiano, pero vivo aquí en Brasil ya hace muchos años. Vine para Brasil a estudiar, a hacer mi maestría y mis estudios de maestría y doctorado en Biblia. Soy casado, tengo 2 hijos, vivo con mi familia aquí en San Pablo, tengo 2 hijos, 2 pajaritos y 8 gatos, ¿sí? Entonces, si por acaso pasa un gato aquí por el frente de la pantalla, tranquilo, ¿sí? Eso es común. Ahora hay una que está aquí reclamando al lado, que no le gusta mucho que hable en español, más perfecto, ¿cierto? Entonces, es parte de mi familia aquí en Brasil. Bueno, y como decía Katy, nosotros vamos a profundizar el Evangelio de San Mateo. Yo quiero compartir una presentación que preparé. Esa presentación ya la envié también para el Padre Lauren. Él puede encaminarla también para todos los que quieran tenerla después. Es solo entrar en contacto con el Padre Lauren. Él les encamina el material. Así que estén tranquilos, acompañen la reflexión. La idea es que juntos reflexionemos y que juntos podamos también entonces después conversar un poco al respecto del Evangelio. Katy, por cuestión de organización, ¿cuánto tiempo tenemos? Disculpa. Tenemos hasta las 6. Si tú te alargas un poquito más, unos minutos más, nosotros estamos siempre felices. Perfecto, bueno, muchas gracias, ¿sí? No, si nos alargamos, vamos a tratar de ser siempre muy puntuales para que podamos también aprovechar nuestro domingo con la familia, ¿cierto? Bueno, muy bien, entonces voy a colocarle en mi presentación, voy a colocarla en pantalla mayor para que ustedes puedan verla. Perfecto, ¿están viendo la pantalla? Sí. Bueno, perfecto, muy bien. Entonces vamos juntos a profundizar Evangelio de San Mateo. Y les coloco una clave de lectura ya de entrada, que tal vez a veces pasa un poco desapercibida dentro del Evangelio de Mateo. En el capítulo 14. Carlos, perdóname, solo si le pones a modo de presentación. Sí, está en presentación, está en el grande. No sé, Padre Lauren, ¿usted lo ve igual que yo? ¿Por qué le veo? Todos vemos igual. Vuelve a intentar poner en presentación. Cuando ya estés compartiendo, ahí a ver si logras, a veces se oculta. Presentación. Espera a ver de nuevo. Presentación. Ahora poner presentación. Eso. ¿Y ahora fue? No, ahora pon presentación. Mario, perdón, en la parte inferior derecha. Sí, en la parte inferior derecha. Yo estoy haciéndole ahí exactamente. En la parte inferior derecha tú tienes ahí presentación. Doble clic de ahí. No. Kelly, ¿tú tienes mi presentación ahí? O Padre, si usted quiere compartirla y poder presentarla, y yo le voy indicando entonces para que podamos colocarlo a mayor. Yo detengo aquí, hago stop. ¿Tú la tienes ahí, mi presentación? A ver, Marcelo, comparte la presentación. Yo estaba Listo, padre. Un segundito, por favor.
Estaba con Tú la puedes gente eso. y no Que la tal va. vez es cuestión de Ya, de mi puedes coloquio a veces. Sí, aprovecha y comienza a hablar, ya te ponemos. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, como les decía, yo quería compartir con ustedes una clave de lectura que muchas veces pasa un poco desapercibida en el Evangelio. Es esa que encontramos en el capítulo 14, versículo 16, que es el relato de la primera multiplicación de los panes y el llamado que Jesús le hace a sus discípulos de denles ustedes de comer. ¿Sí? Ahora quedó bien. Perfecto. Entonces, Marcelo está a cargo de eso. Yo le pido el favor a Marcelo cada vez que vaya pasando entonces. Bueno, muy bien. Entonces, esa va a ser nuestra clave de lectura. Denles ustedes de comer. Y cuando ustedes escuchan ese llamado de que alguien diga, denles ustedes de comer, por detrás está precisamente el contexto, digamos, el ambiente en el cual nace el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo nace en una situación de hambre, situaciones de mucha carencia económica. Y dentro de esas situaciones de carencia económica, el Evangelio de Mateo tiene esa gran preocupación. Denles ustedes de comer. En el Evangelio de Mateo vamos a encontrar precisamente esa profunda interrelación entre Padre nuestro y pan nuestro. Si ustedes recuerdan nuestra oración, nosotros siempre decimos Padre nuestro y decimos también pan nuestro de cada día. Es la única vez que utilizamos nuestro en nuestra oración, ¿cierto? Bueno, esa va a ser nuestra clave de lectura. Entonces, comenzando de una forma bien rápida. En el Evangelio de Mateo, según la tradición, Mateo era uno de los 12 apóstoles, como nos contaba ahora el padre Lauren. En el Evangelio de hoy nos hacemos referencia precisamente a ese llamado de Jesús a los 12 apóstoles. En los evangelios es identificado con el mismo Leví, un publicano que fue llamado por Jesús. Para celebrar ese llamado de Jesús, él reunió a sus colegas en su casa para una cena. ¡Ay, qué interesante! Usted celebra ¿cómo? Comiendo. Y eso es muy interesante en los evangelios. En los evangelios Jesús aparece como una persona que siempre está invitando a las personas a comer y a beber. ¿Sí? Por eso los adversarios de Jesús van a decir que Jesús es un comilón y un beberón. Jesús come y bebe mucho con las personas. Eso es bien interesante, porque es una propuesta de Jesús de reconstruir la sociedad a partir precisamente de la parte más frágil, a partir del hambre, de la sed que las personas están viviendo. Es probable que Jesús haya dado a Leví el nombre de Mateo, que significa don de Dios. Así como dio a Simón el nombre de Pedro y dio a Juan y Santiago, los hijos de Zebedeo, el nombre de Boanerges. En realidad, no sabemos nada de la vida de Mateo. Estrictamente hablando, el autor del Evangelio, de su nombre, es un cristiano desconocido, posiblemente un rabino, un maestro de la iglesia de Antioquía, que más o menos en torno del año 75-80 escribió un evangelio de concordia, quiere decir, de reconciliación, de encuentro. Es un evangelio que siempre va a construir muchos puentes para judíos y paganos cristianos. Un texto que ha sido esencial para el despliegue de la iglesia, para la configuración posterior del cristianismo. Marcelo. Mateo escribió su evangelio para exponer el principio y el sentido de la iglesia. O sea, él va a decir, ¿cuál es la razón de ser de la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? ¿Para qué existe la comunidad? Primero, va a decir, la comunidad fue fundada sobre la confesión de Pedro, como representante de todos los cristianos, cuyo testimonio él ha querido recoger y ratificar de un modo judío. Yo quiero hacer mucho énfasis en ese aspecto. El Evangelio de Mateo es un evangelio que dialoga con todas las tradiciones judías. Muchas veces nosotros tenemos un preconcepto muy fuerte con los judíos y nos olvidamos que Jesús era judío, que Jesús nació, vivió y murió como judío. Y en esa semana que estamos haciendo de oración por la unidad de todos los cristianos y de todas las religiones, es muy importante que recordemos esa dimensión judía de los evangelios. Y
llamando ese judaísmo a una visión mucho más universal. Este evangelio es un evangelio confesional, quiere decir, fue escrito para confesar la fe, para confirmar a los creyentes de las iglesias vinculadas a Mateo en un contexto de disputa y diálogo. Miren esas dos palabras. Ya les dije la primera en el título, hambre. Estamos en un contexto de hambre, más en un contexto de disputa y de diálogo con otros grupos cristianos, y en especial con el conjunto de judíos que no aceptan la condición mesiánica y divina de Jesús. Pero al mismo tiempo, como nos recordaba la canción con que iniciamos nuestra oración, este evangelio es un evangelio narrativo, eclesial y misionero. ¿Sí? ¿Qué significan esas tres palabras? Vamos a ver. Marcelo. Es un evangelio narrativo. Quiere decir que muestra los momentos principales de Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte, destacando su relación con Dios, a quien llama como Padre, a quien invoca como Padre. Mateo expone de un modo continuo y unitario la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte pascual, como la historia de Dios con nosotros. Mateo es un evangelio eclesial, quiere decir, interesado no solamente por Jesús, sino por la comunidad creyente que él ha suscitado con su mensaje profético. No es un libro de una iglesia tranquila, sino de una iglesia conflictiva. Y es muy interesante cuando rescatamos esa dimensión de que somos una iglesia en conflicto, porque el Papa Francisco nos llama siempre a tener presente esa dimensión. Somos una iglesia en salida, mas hacemos esa salida en medio de las dificultades. La situación no es fácil, no es porque seamos cristianos, porque tengamos nuestra fe, que las cosas se nos facilitan. No, vivimos una situación extremadamente compleja, una situación extremadamente difícil. Y el evangelio de Mateo, en esa dimensión eclesial, quiere rescatar que somos una iglesia que vive en conflicto, pues insiste en la formación de aquellos que forman la verdadera comunidad de seguidores de Jesús. Mas Mateo, finalmente, es un texto misionero. Por eso, allá en el final, si ustedes toman su evangelio, alguien toma el evangelio ahí, capítulo 28, versículos 16 al 20. ¿Alguien lee, por favor? Tal vez, ¿quién? Segundo, Katy, ¿alguien quiere leer el texto que tenga la Biblia al lado? Mateos 28, 16, 20. Un momentito, estamos buscando. Eso, tengan siempre su Biblia al lado, ¿cierto? Nosotros estamos haciendo un estudio bíblico. Estudio bíblico es como cuando tú vas a pescar, lleva la caña. Vamos a hacer estudio bíblico, tiene la Biblia del lado, ¿cierto? Listo. Ahí tenemos a Walter Sánchez. Walter, ¿quiere leer, por favor? Abre tu micrófono, Walter. Ok. Por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Y al verle, le adoraron. Algunos, le adoraron. Algunos, sin embargo, dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles Perfecto. a Muchas guardar. gracias, Walter. Eso, hasta ahí. Eso es el envío. Entonces, es una iglesia. El Evangelio de Mateo es narrativo, primero confesional, narrativo, eclesial y misionero. Son características fundamentales que vamos a tener muy presentes en nuestro estudio. Marcelo. ¿Cuándo fue escrito este evangelio? ¿Qué sabemos del evangelio? ¿Qué sabemos de la comunidad de Mateo para poder reconstruir un poquito de ese ambiente del cual estamos hablando? Primero, sabemos que más o menos en torno del año 70, Jerusalén fue destruida por los romanos. Fue la famosa guerra más o menos del año 66 hasta el 71, 72, y Jerusalén fue destruida.
Fueron destrozados los lugares religiosos de la época de Jesús. Solo sobrevivieron los escribas y los fariseos que daban asistencia a las comunidades judías de la diáspora, o sea, aquellas que estaban en la dispersión, que estaban en las ciudades fuera de Jerusalén, especialmente en Galilea y después en Siria y en otras ciudades un poco más en lo que hoy llamamos de Turquía. Hacia el año 85, los escribas y los fariseos, reunidos en una ciudad llamada Yania o Yannes, se reunieron y trataron de reconstruir lo que restaba del antiguo Sanedrín e hicieron una especie de concilio. Reformaron la religión de Israel, ahora sin templo, sin sacerdocio, sin sacrificios, centrando todo en la vivencia religiosa, en el culto de las sinagogas y en la fiel observancia de la ley. Esa reforma permitió que el judaísmo sobreviviera hasta los días de hoy. Es muy interesante quien ya haya tenido la posibilidad de ir alguna vez en una sinagoga, de descubrir y de sentir cómo las celebraciones dentro de la sinagoga giran todas en torno de la palabra, ¿cierto? La palabra que está entronada en el centro de la sinagoga, y la palabra es proclamada, es leída, es comentada, es cantada, es orada, todo en torno de la palabra, de la ley de Dios, ¿cierto? Pero no tenemos, como tenemos en nuestra celebración, por ejemplo, la fracción del pan y el vino, el ofrecimiento de sacrificios, como tenemos en otras religiones, en otras prácticas religiosas. No, el judaísmo es una religión que se articuló en torno de la ley, en torno de la palabra. Y esa vivencia de la fe, de la palabra, se da dentro de la sinagoga. Sinagoga no solo pensada como el espacio físico, ¿sí? Sino como el verbo lo indica, sinagogei, en una palabra griega que significa reunir, congregar. Entonces, sinagoga es constituida por la congregación de personas que se reúnen en torno de la palabra, ¿sí? Entonces, este es un poco el contexto de la comunidad de Mateo. Marcelo. En ese concilio, los rabinos, así comenzaron a ser conocidos los escribas y fariseos, tomaron decisiones radicales contra los grupos de disidentes y resolvieron expulsar de las sinagogas a todas las corrientes que no se encuadraban dentro de su doctrina. Dentro de estas corrientes estaban los seguidores de Jesús de Nazaret, es decir, los judíos, y hago énfasis en ese aspecto, los judíos que aceptaban a Jesús como el Mesías prometido. Fue en el ambiente de estas comunidades judío-cristianas que se formó el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de San Juan, si ustedes recuerdan allá en el Evangelio de San Juan, nosotros tenemos un texto que nos narra muy bien y nos permite comprender muy bien ese conflicto que viven los primeros seguidores de Jesús, que eran todos judíos, dentro de la sinagoga. Si ustedes recuerdan el texto, es el texto de Juan, capítulo 10, no, disculpa. Juan, capítulo 9, que es todo el relato de la curación de un ciego. Si ustedes leen ese texto después con mucha atención, ustedes van a ver todo el proceso de una persona que comienza a seguir a Jesús, y por su adhesión a Jesús, él es excluido de la comunidad. Si ustedes ven en el texto, hay un momento en que los judíos preguntan a los padres del ciego, ¿este muchacho es su hijo? Sí, es nuestro hijo. ¿Y él nació ciego? Sí, él nació ciego. ¿Y cómo es que ahora puede ver? Y él dice, no, nosotros no sabemos, pregúntenle a él que les llama mayorcito. Y el texto del Evangelio de San Juan nos dice que los padres respondieron de esa manera porque estaban con miedo de que los expulsaran de la comunidad. Está exactamente después ustedes lo pueden consultar, Evangelio de San Juan, capítulo 9, versículo 21 y 22. Se lo leo así de una forma bien rápida. Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora puede ver? No lo sabemos, ni sabemos quién le abrió los ojos.
Pregúntele a él, pues tiene edad suficiente para responder por sí mismo. Y mire la aclaración que hace el evangelista. Sus padres decían esto por miedo de los judíos, pues los judíos ya habían decidido que quien confesase como Mesías, quien confesase a Jesús como Mesías, sería expulsado de las sinagogas. Ese contexto que tenemos aquí en el Evangelio de San Juan es el que vive la comunidad de Mateos en torno del año 80-85. Los judíos que aceptaron a Jesús como Mesías están siendo excluidos de la comunidad judía. Partiendo del Concilio de Jania, podemos afirmar que Mateo fue escrito hacia el año 85-90, dirigido a las comunidades judío-cristianas que vivían al norte de Galilea y en el sur de Siria. Estas comunidades migraron más tarde para Antioquía, capital de Siria, y fueron comunidades que después se autodenominaron de iglesias. Sintomáticamente, en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 17, pueden verlo ustedes ahí en su Evangelio, Mateo 18, 17. ¿Alguien ya vio? ¿Ya está con el texto en la mano? Sí. ¿Puede leerlo, Padre Lauren? Claro. 18, 17. Si se niega a escuchar, sí. Si se niega a escucharlo, dilo a la iglesia reunida. Y si tampoco lo hace con la iglesia, será para ti como un pagano o un publicano. Perfecto, muy bien. Miren, el término que utiliza el Evangelio de Mateo ahí, en el capítulo 10, en el versículo 17, es eclesia, o sea, iglesia. Y es el Evangelio que lo va a utilizar ese término de una manera muy apropiada, ¿sí? O sea, estas comunidades se autodenominaban ya como iglesias, se reconocían como tal. Muy bien. Marcelo. Ahora, hay varios indicios de que este escrito se destina a comunidades de matriz judía, o sea, son judíos. Entre ellos, un detalle bien significativo. Mientras Marcos y Lucas hablan del reino de Dios, Mateo habla siempre del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Mateo tiene siempre el recelo de todo judío de no utilizar el nombre de Dios, sino siempre sustituirlo por otra palabra. En este caso, por ejemplo, los judíos acostumbran a decir Adonai. En este caso, Mateo, en lugar de decir reino de Dios, dice reino de los cielos, para referirse a la misma realidad, ¿cierto? La iglesia de Mateo vivía una crisis total. Este es el contexto. Vive una crisis total a nivel político. ¿Por qué? Porque ante el Imperio Romano, que había decidido aniquilar el pueblo, las iglesias, las comunidades se sienten perseguidas, ¿sí? Culturalmente, también viven en crisis, porque la cultura grego-romana ocupaba todos los espacios y quien no la adoptara era llamado de bárbaro, ¿sí? Y tercer aspecto, una crisis en términos religiosos, porque las diferencias entre judíos y cristianos llegaron a un punto de ruptura. En este contexto, vivir la fe en Cristo pasó a ser herejía y crimen contra el imperio. Este es el contexto que nos permite comprender por qué las comunidades eran perseguidas, por qué las comunidades vivían esos niveles de persecución. La comunidad de Mateo presenta cierto grado de organización, especialmente en las celebraciones y servicios. Por ejemplo, por el capítulo 28 que acabamos de leer, vimos que tenían un bautismo. En el capítulo 18 nos hace referencia a que dentro de la comunidad se celebraba una cena. También tenían la reconciliación y también existía el ministerio de cura, de curar a las personas, el poder de curar a las personas, ¿sí? O sea, es una especie de evangelio que está muy vinculado con prácticas de curanderismo o curanderos, un poco prácticas chamánicas que nosotros llamamos de muchas tradiciones religiosas de nuestra América Latina, donde las personas utilizan toda su sabiduría para curar,
para rescatar la salud de las personas. Recuerden que en la Biblia, salvar y curar es la misma palabra, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos Yeshua, quiere decir Dios salva y Dios cura también, la misma palabra, ¿sí? Y también tenían toda una estructura de proclamación de la buena nueva del reino, y todos debían asumir sus responsabilidades con humildad y espíritu de servicio. ¿Tá? Aquí está escrito Mateo 107, de Mateo 10, 7. Faltó la coma ahí. ¿Tá? Bueno, muy bien. Está Perfecto. claro. Gracias. Bueno, esta es la clave, la misión central de Mateos. O sea, Mateos, ¿para qué escribe su evangelio? Mateos escribe su evangelio para que todos los pueblos, y yo subrayo todo ese término, todos los pueblos reciban el don de Dios. Que todos sean sus discípulos, matetai, que todos sean discípulos de Dios, aprendiendo y compartiendo su camino. Esta clave de lectura para nosotros es muy clara cuando nosotros recordamos ahora las fiestas de Navidad que acabamos de celebrar, que concluimos ahora el pasado 6 de enero, precisamente con la fiesta de la Epifanía. Epifanía, que es la manifestación de Dios a todos los pueblos, con la visita de los 3 magos que nosotros encontramos el relato precisamente en Mateo. Recuerden, solo Mateo nos cuenta la visita de unos magos de Oriente, de unos sabios que llegan hasta Jerusalén preguntando por Jesús, y después, orientados por Herodes, por otras personas, ellos van hasta Belén, donde encuentran al niño Jesús con la Virgen María y con José. Y ahí precisamente Mateo nos quiere mostrar que su evangelio está orientado para todos los pueblos, para que todos los pueblos del mundo reciban este mensaje de salvación. Ese es precisamente el punto de conflicto también que nosotros vamos a encontrar con algunas corrientes de judaísmo. Algunas corrientes dentro del judaísmo comprendían que su fe, que su tradición no era para todo el mundo, que no era para hacer que esa salvación que Dios ofrecía era fundamentalmente para ellos, que eran el pueblo elegido. Y ese va a ser la fuente de conflicto, porque Mateo va a decir, no, Dios no hace excepción de personas. Dios no diferencia a las personas. Dios salva a todas las personas. Mateo optó por contar de nuevo la historia de Jesús para ofrecer así una interpretación judía del evangelio en una perspectiva universal, pues Jesús es el rabino o el maestro de todos los hombres. De ahí que, por ejemplo, el evangelio de Mateo es el evangelio que más nos va a mostrar a Jesús enseñando. Jesús enseñaba, Jesús predicaba. Interesante que, por ejemplo, en Marcos nos va a mostrar mucho Jesús caminando con las comunidades, Jesús salvando, sanando, curando. Entonces, en el evangelio de Marcos, Jesús es más curandero. En el evangelio de Mateo, Jesús aparece más enseñando. De ahí, por ejemplo, miren, para que ustedes comprendan bien lo que yo les quiero decir, miren el capítulo 5 del evangelio de Mateo. Miren cómo comienza, versículo 1, versículo 2. Versículos 1 y 2. Mateo 5, 1, 2. ¿Alguien lee, por favor? Jesús, al ver a toda esa muchedumbre, subió al monte. Allí se sentó y sus discípulos se acercaron. Comenzó a hablar y les enseñaba así. Perfecto. ¿Sí ven? Jesús sube a la montaña. Entonces, primero, Jesús, viendo la multitud, subió al monte. ¿Ustedes recuerdan a alguien más que había subido al monte en el Antiguo Testamento? ¿Alguien recuerda? Moisés, es que tienen cerrado. Tienen cerrado el micrófono. Sí, entonces recuerdo. Entonces, recuerden, en el Éxodo, Moisés sube al monte. Aquí en el Evangelio de Mateo, es Jesús que sube a la montaña. Jesús sube a la montaña y, como todo maestro se sienta. O sea, se sienta literalmente el asiento, lo que llamaba cátedra, ¿sí?
y se sienta para dar cátedra, para enseñar. Y sus discípulos se aproximan y se sientan a su alrededor. Jesús comienza a instruirlos de esta manera. Es una figura bien plástica de cómo Mateos nos quiere mostrar que Jesús es el rabino, el maestro que viene para todos los hombres. Y esa es la gran diferenciación que aparece ahí en nuestro texto. Viendo la multitud nos da precisamente esa idea de mucha gente, la muchedumbre, mucha gente. Viendo todas las multitudes, Jesús se sienta. Es un llamado para todas las personas, enseñando con su vida y abriendo con su muerte por el reino un camino de salvación que es judío y para todas las personas. Por eso, Mateos ha querido abrir así, para el conjunto de los pueblos de la tierra, los tesoros del judaísmo, por medio de Jesús, para llegar a todos, especialmente a los pobres y pequeños, retomando la presencia creadora de Dios, desde el Génesis 10 y 11, donde nos tenemos los relatos de la Torre de Babel. Aquí Mateos está reconstruyendo esa Torre de Babel. Está diciendo que Jesús viene para la salvación de todo el mundo. Muy bien. Marcelo. Espera que alguna cosa aconteció con mi tela aquí. Opa, ¿qué fue que aconteció? Bueno. Deixa continuar aquí. Bueno, entonces, perfecto. En esta línea del Sermón de la Montaña, capítulos 5 y 7 de Mateo, hasta el último discurso del juicio que aparece en Mateos 23, 25, el Jesús de Mateo ha trazado para todas las naciones, desde los enfermos e impuros, los negados y excluidos de la historia, un camino de humanidad, de aprendizaje y discipulado que resulta inseparable de su propia trayectoria, esto es, del don de su vida al servicio de los demás. Mateos escribió en un momento de ruptura y crisis para recrear y abrir la tradición de la iglesia judeo-cristiana, que corría el riesgo de encerrar a Jesús en una ley particular, nacionalista, simbolizada por Jerusalén. Y así lo hizo, sin abandonar la raíz judía de Jesús y de la iglesia. Y para ello tuvo que situar el evangelio en un nivel más hondo de unidad y apertura universal, desde los pobres y excluidos. Muy bien. Hasta ahí, no sé si tienen alguna duda, si tienen algún comentario. Todo está bien, pero el que tenga, por favor, alce la manito. Los que no sabemos de tecnología pueden alzar y yo les miro en las pantallas. Claro, les prenden las pantallas. Los que sí sabemos de tecnología en reacciones, y les voy a abrir unos segundos el chat hasta mientras Carlos Mario descansa un poquito la voz. Unos segundos nada más. Los veo y nadie me alza la mano. Quiere decir que al menos los que no sabemos de tecnología no tenemos preguntas por ahora. Perfecto, muy bien. Yo no Saben de sé. tecnología también. Todo está bien. Déjame revisar en el Facebook solo un segundito, porque nuestros amigos tampoco tienen nuestros amigos del Facebook. Todo muy bien, nos dicen. Continuamos, Carlos, si te parece. Continuamos entonces. Muy bien. Entonces, Marcelo. ¿Cómo está organizado el Evangelio de San Mateo? El Evangelio de San Mateo es un texto muy bien articulado. Cuando ustedes comienzan a leer el Evangelio, y este año vamos a tener posibilidad de leerlo juntos, ustedes van a ver cómo es un texto muy bien organizado. Mateo es nosotros diríamos que es un discípulo muy juicioso, que organizó muy bien su Evangelio. Su estilo es catequético, o sea, ¿qué quiere decir eso? Cada texto es una catequesis y está compuesto de 5 libritos, como los 5 libros de la Torá.
tejidos en un conjunto armónico y que está enmarcado por una introducción y una conclusión. La introducción son los dos primeros capítulos, que es la llegada del Mesías, donde ustedes tienen precisamente, si ustedes están con su Biblia, ustedes pueden acompañar, capítulos 1 y 2, ustedes tienen la genealogía y el nacimiento de Jesús, y ustedes van a tener después la visita de los magos y los relatos precisamente de la fuga para Egipto y la muerte de los inocentes. Eso es lo que nosotros tenemos como la introducción dentro de los capítulos 1 y 2. A partir del capítulo 3 inicia el primer librito, que va del capítulo 3, 1, hasta el capítulo 7, 29, que es la justicia del reino de los cielos. Y está organizado siempre de esta forma. Miren cómo está organizado Mateo. Siempre una parte narrativa y un discurso. Narrativa y discurso. Narrativa y discurso. En la parte narrativa, los capítulos 3 y 4, nosotros vamos a tener precisamente un texto que es el anuncio de Juan Bautista, el bautismo de Jesús, y un texto muy lindo que después yo quiero hacer referencia, que es capítulo 4, versículo del 1 al 11, que es el relato de las tentaciones, que nosotros conocemos tanto y hemos escuchado tantas veces hablar de ellas, ¿cierto? Y esa es la parte narrativa, la llegada del reino. A partir del capítulo 5 hasta el capítulo 7, es todo aquel texto lindo que es todo el sermón de la montaña, que el padre Laure nos leyó ahora los dos primeros versículos. Jesús se subió a la montaña, se sentó y comenzó a enseñar a sus discípulos. Entonces, mire, es como si Jesús, como si Mateo dijera, mire, hoy es discurso, y Jesús se sienta y son 3 capítulos de discursos, 5, 6 y 7, solo discurso, sermón de la montaña, ¿cierto? Es el primer libro. El segundo librito son los capítulos del 8 al capítulo 10. Y nos va a tratar precisamente de la justicia del reino de Dios que libera a las personas. La justicia, la presencia del reino de Dios produce signos concretos. Por eso en el capítulo 8 y 9, nosotros vamos a tener 10 milagros. Imagínense, 10 milagros de una vez. Es muy interesante. En los capítulos anteriores no había narrado ningún milagro. Y a partir del capítulo 8, Mateo organiza ahí 10 milagros, así seguidos, muy interesantes. Son relatos de milagros. Y luego en el capítulo 10, el texto de la elección de los 12 discípulos, el texto del Evangelio de hoy, que nos recordábamos hoy. El tercer librito nos va a hablar de una justicia que provoca conflictos. O sea, el anuncio de Jesús crea conflictos en medio de las comunidades. Y nos va a narrar precisamente en los capítulos 11 y 12, conflictos, describiendo que la acogida, que delante de Jesús nosotros podemos tener dos actitudes. Nosotros podemos acoger o rechazar al Mesías. Y de nuevo, qué interesante, en el capítulo 13, parábolas del reino. Ahí entonces, en el capítulo 13, Mateo nos va a organizar una serie de parábolas muy bonitas todas, que nos van a hablar de esa realidad del reino de los cielos. Esos son los 3 primeros libritos. Marcelo. El cuarto librito está compuesto de los capítulos 13, final del capítulo 13, hasta el capítulo 17, 27. El nuevo pueblo de Dios. ¿Qué significa el seguimiento de Jesús? Entonces, capítulo 13, nosotros encontramos una narrativa, el seguimiento. El Mesías es reconocido y cuestionado. Del capítulo 13, 52 hasta el capítulo 17. Es toda esa parte de seguimiento. Y el capítulo 18 es un texto lindísimo. Yo recomiendo mucho ese texto para el estudio en las comunidades, porque es la manera como la comunidad organiza su vida. O sea, ¿cómo debemos organizar la vida en la comunidad? Entonces, es una serie de consejos para que la comunidad funcione. Es donde encontramos ese texto que ya leímos también de: si tu hermano comete algún error, corrígelo primero. Si no te hace caso, va junto con otras personas. Si no hace caso, lleva el caso delante de la iglesia. O sea, es toda una propuesta de cómo funciona la comunidad. La comunidad es para ayudar a las personas a crecer, a amadurecer,
a madurar como personas. Y madurar como personas exige reconocer que a veces cometemos errores. Y la comunidad está para eso, para ayudarnos a corregir esos errores. La comunidad es para ayudarnos a crecer. La comunidad no es para decir cómo estamos de lindos, cómo somos de maravillosos, cómo nos amamos. La comunidad es para que cada día crezcamos en humanidad, seamos más humanos. Y a veces para crecer necesitamos también aceptar las críticas que surgen dentro de la comunidad. Y el quinto libro, el último librito, es la llegada definitiva del reino. Es donde nosotros encontramos los relatos precisamente de que el reino de Dios es para todos y nos va a presentar los desafíos del reino. Y los capítulos 24 y 25 son aquel famoso texto sobre el juicio que destruye una sociedad injusta, ¿sí? Es un texto también muy bonito que después yo quiero retomar para mostrar para ustedes una novedad que tenemos en medio de todo esto, ¿cierto? Y concluye precisamente con los capítulos 26, 27 y 28, donde tenemos los relatos de la Pascua de la Liberación, ¿sí? Y el final de la injusticia. Esos son los 5 libros del Evangelio de Mateo. Bueno, muy bien. Marcelo. Ahora, a partir de ese contexto que yo les he descrito, nosotros podemos identificar algunas claves de lectura que nos ayuden en la lectura de este Evangelio. Algunos temas se destacan. De ellos nace luz para comprender todo el Evangelio. Primero, el tema de el Mesías. Jesús es el verdadero Mesías anunciado por las Escrituras y esperado por el pueblo. Y recuerden, ese va a ser precisamente el motivo de conflicto entre los judíos y los judíos cristianos. O sea, los primeros cristianos que fueron poco a poco distanciándose un poco del judaísmo, ellos son todos judíos que esperaban la llegada del Mesías. Y para esta comunidad de Mateos, el Mesías ya llegó y el Mesías es Jesús. En Jesús, la esperanza que ellos tenían se realiza. Por eso nos va a decir que el reino de los cielos es anunciado por Jesús y Él está presente como en proceso en medio de la humanidad. Entonces, bien interesante en los relatos de Mateos, que Él nos dice que el reino de los cielos ya está en medio de nosotros. Somos nosotros que tenemos que ir descubriendo cómo esa semilla crece en medio de las comunidades, cómo esa semilla crece en medio de los conflictos, en medio de las contradicciones de la sociedad. Cuarta clave muy interesante del Evangelio de Mateos son los pobres. Ellos son los primeros proclamados bienaventurados. Miren ahí en el texto de Mateos, capítulo 5, versículo 3. Es la primera bienaventuranza que nosotros tenemos. Felices los pobres, algunos dicen los pobres en espíritu o los pobres con espíritu. En la traducción que yo tengo, por ejemplo, la Biblia del Peregrino, dice, felices los pobres de corazón, porque el reino de Dios les pertenece. ¿Sí? Esa es la primera bienaventuranza. Los pobres son proclamados bienaventurados. Otra clave de lectura fundamental para comprender el Evangelio es la misión. La comunidad cristiana es heredera y continuadora de la misión de Jesús. Una misión que es universal, en ese sentido orientada a todos los pueblos, confirmada por la presencia de Jesús resucitado. Y una clave de lectura muy importante en el Evangelio de Mateos. Muchas veces las personas dicen, más Mateos es un evangelio muy judío y él trata muy mal a las mujeres. No, es muy interesante, porque desde el primer texto, desde las genealogías que nosotros tenemos ahí, capítulo 1, versículo 1, 17, hasta el último texto, capítulo 28 del relato de la resurrección, las mujeres están presentes en el evangelio y son muy actuantes. Interesante en las genealogías. Cuando ustedes vean, por ejemplo, las genealogías en un estudio más detenido, ustedes van a ver que todas las mujeres que son presentadas ahí en estas genealogías, que son especialmente Tamar, Rahab, la mujer de Urías, y Bexabé, y después María.
todas ellas son presentadas como mujeres que van contra un sistema extremadamente patriarcal, colocan ese sistema en jaque y muestran cómo Dios va tejiendo nuevas alternativas de vida, nuevas alternativas de reconstruir el tejido social a partir de las mujeres. Y en el último texto, el relato de la resurrección, ustedes pueden ver allá, capítulo 28, versículo 1. Oh, miren quiénes estaban allá. Pueden ver. Capítulo 28, versículo 1. Está allá. Pasado el sábado, al despuntar la aurora del primer día de la semana, María Magdalena con la otra María fueron hasta el sepulcro. Son las Marías que están allá, ¿sí? Son las mujeres que están ahí como las primeras testigos de la resurrección de Jesús. Entonces el Evangelio de Mateo nos va a colocar que es una misión que está en medio de los pobres, que realiza el envío de ese Mesías que viene para salvación de toda la humanidad y de una forma mucho más universal a través de las mujeres. Muy bien. Esas son algunas claves de lectura de este Evangelio. Y yo quería convidarlos ya caminando hacia el final. Marcelo, ¿puede pasar? Para pensar juntos conmigo esta reflexión. Y Jesús sintió hambre. ¿Ustedes ya han pensado qué significa que Dios pasa hambre? ¿Qué significa que Dios sufre hambre? ¿Ustedes ya han pensado que Dios es Dios porque sufre carencias? Vamos despacio. Podemos mapear en Mateos algunos textos que nos hablan sobre el hambre. En el capítulo 4, ustedes tienen precisamente en el capítulo 4, versículo de 1 al 11, tenemos el relato de las tentaciones. Y en el relato de las tentaciones, miren cómo comienza, qué interesante. Significativamente, el relato de las tentaciones está al comienzo del ministerio de Jesús. O sea, Jesús va a comenzar su ministerio. Y ahí tenemos lo primero, antes de Jesús comenzar su ministerio, ¿qué pasa? Que él fue bautizado por Juan Bautista y después fue para el desierto, ¿cierto? Y nos dice en el capítulo 4, versículo 1. Entonces, movido por el Espíritu, se retiró al desierto para ser puesto a prueba por el diablo. Estuvo ayunando durante 40 días y al final sintió hambre. Y es la tentación que aparece ahí. Es la tentación del hambre, ¿sí? Muy interesante. Después, en el capítulo 5 tenemos la referencia al hambre. Felices los que tienen hambre y sed de ser justos. Capítulo 6, la oración del Padre Nuestro. Qué interesante. Miren la oración del Padre Nuestro, que en la oración del Padre Nuestro nosotros decimos, Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, danos nuestro pan de cada día. El pan nuestro tiene que ver con el pan nuestro. Quiere decir, la fe en Dios Padre es la fe en el pan nuestro de cada día. Fundamental. Solo podemos llamar a Dios Padre si tenemos pan nuestro en las mesas de todos nosotros. Es muy interesante que en nuestra oración del Padre Nuestro, nosotros unimos nuestra fe en Dios con la posibilidad de partir el pan, de compartir el pan con las otras personas. Los versículos, en el capítulo 6, tenemos otros textos que nos hablan de no acumular, de tener una mirada generosa, delante de una mirada hambrienta, ¿cierto? Es un ojo que es muy interesante. Aquí en Brasil utilizan la expresión ojo grande. Así que las personas tienen un ojo grande, así cuando se les crece el ojo delante de las posesiones que los otros tienen, ¿cierto? Nos habla capítulo 6 de no se puede servir a Dios y al dinero. No se preocupen con qué comer
con qué beber, ni con qué vestir. ¿Sí? 2 veces aparece esa preocupación en el capítulo 6. Y en el capítulo 7 nos habla de que cuando un hijo pide pan, ustedes son generosos, ustedes no le dan piedras. Y si pide un pescado, no le dan una serpiente. Asimismo es nuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí? Interesante. Después en el capítulo 11, que la comida y la bebida están asociadas al mesianismo, ¿cierto? O sea, la llegada del Mesías tiene que ver con el comer y el beber. Y mire qué interesante. En el capítulo 4, Jesús sintió hambre. En el capítulo 12, precisamente, cuando nosotros acabamos de pasar el texto donde Jesús elige a sus 12 discípulos, ahí que el texto que leímos del capítulo 10, y mire el capítulo 12 que encontramos. Ese sábado, Jesús atravesaba las plantaciones. Sus discípulos, hambrientos, comenzaron a arrancar las espigas y a comerlas. ¡Ay, qué interesante! Jesús siente hambre. Sus discípulos, llama a sus discípulos y sus discípulos también sienten hambre. ¿Qué tenemos ahí? Una asociación de hambrientos. Literalmente, los primeros cristianos eran personas que vivían situaciones de carencia muy fuertes, situaciones en las cuales se pasaba hambre. ¿Sí? Interesante entonces que las personas critican que los discípulos están recogiendo las espigas porque era un sábado. Y Jesús recuerda un texto del profeta Isaías, del profeta Oseas, porque misericordia quiero, no sacrificios. Misericordia es una palabra muy bonita en hebreo, Hesed, que tiene que ver precisamente con esto que estamos hablando, con esto que yo quiero hablar con ustedes. Estoy compartiéndoles sobre el hambre y el compartir con otras personas. Perfecto. Marcelo. Marcelo, mi presentación aquí no pasó, Marcelo, mas todo bien, perfecto. Bueno, en el capítulo 12, en el capítulo 13, nosotros tenemos, ahora pasó, eso, en el capítulo 13 tenemos la famosa historia, la famosa parábola del sembrador, que habla de semilla, de mostaza y de levadura. Y el capítulo 14, tenemos la primera multiplicación de los panes. Interesante, aquí abajo yo coloqué que el relato de la multiplicación de los panes es el texto que más veces aparece en los evangelios. Aparece 2 veces en el evangelio de Mateos, Mateos 14 y Mateos 15. 2 veces en el evangelio de Marcos, Marcos 6 y Marcos 8. Una vez en el evangelio de Lucas, Lucas 9. Y una vez en el evangelio de Juan, Juan 6. Es el texto que más está en los 4 evangelios. El único texto que está en los 4 evangelios y que se repite. Y yo les pregunto, ¿por qué será que se repite tanto ese relato de la multiplicación de los panes? Porque es importante. Claro, porque es importantísimo. Si algo es muy importante, tú lo repites una y otra vez y vuelves y lo narras y vuelves y lo repites, porque mire, es fundamental para la identidad de los cristianos multiplicar el pan. Identidad propia de los cristianos se da cuando nosotros somos capaces de compartir el pan. Por eso retomo la idea fundamental. Pan nuestro, Padre nuestro. No existe el Padre nuestro sin el pan nuestro. No existe la Eucaristía sin el compartir el pan. Es más, la celebración eucarística, que es una acción de gracias, es darle gracias a Dios porque tenemos el pan nuestro en nuestras mesas, que no nos falta el pan. Ahora, fundamental rescatar precisamente esa dimensión. Muy bien. Marcelo, ¿quiere pasar, por favor? Entonces, retomando un poquito el texto de la multiplicación de los panes que ustedes tienen ahí en el capítulo 14. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? Capítulo 14, versículos 13, versículos 31, 13 al 21. Disculpa, está mal escrito ahí. Mateos 14, 13
al 21. ¿Alguien nos lee el texto, padre? Laura, ¿usted lo lee? O si alguien levanta la mano rápido, yo ya lo tengo. Entonces Jesús se alejó de allí en barca a un lugar despoblado para estar solo. Pero la gente, en cuanto lo supo, lo siguió por tierra desde sus pueblos. Jesús, al desembarcar y ver a tanta gente reunida, tuvo compasión y sanó a los enfermos. Al caer de la tarde, sus discípulos se le acercaron para decirle: estamos en un lugar despoblado y se hace tarde. Despide a esta gente para que se vaya a las aldeas y se compre algo de comer. Pero Jesús les contestó: no tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer. Ellos respondieron: no tenemos aquí más de 5 panes y 2 pescados. Jesús les dijo: tráiganlos para acá. Entonces manda sentarse a todos en la hierba, toma los 5 panes y los 2 pescados, levanta los ojos al cielo, pronuncia la bendición, parte los panes y los entrega a los discípulos para que se los repartan a la gente. Y todos comieron hasta saciarse. Se recogieron 12 canastos llenos de los pedazos que sobraron. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Muy bien, perfecto. Ese relato de Mateos es muy lindo. Es un texto maravilloso y después nosotros vamos a verlo. Ustedes pueden compararlo después con el otro relato que van a tener en el capítulo 15, donde ustedes van a encontrar algunas diferencias, que allá son 4,000 personas, no se recogen 12 cestos, sino 7 cestos. Tiene toda una simbología muy interesante, ¿sí? Pero yo quería llamarle la atención en este texto para varias cosas. Primero, es el primer relato del episodio conocido como la multiplicación de los panes y se localiza prácticamente en el medio del Evangelio. El Evangelio de Mateo tiene 28 capítulos. Estamos en el capítulo 14, más o menos en la mitad, ¿sí? El contexto inmediato lo ofrece el propio texto, que indica el evento anterior narrado. Habiendo oído esto, o sea, habiendo oído ¿qué? La muerte de Juan Bautista. O sea, estamos en un contexto de muerte, de persecución. Ahí el texto nos recuerda el contexto en el cual el Evangelio está siendo escrito. Vivimos un contexto de persecución, un contexto de muerte, de crisis política, religiosa, social. Y en medio de esa crisis, usted tiene que multitudes, muchas personas que andan como ovejas sin pastor, personas que están bastante desorientadas. Y es interesante que él estaba ahí, Jesús, al desembarcar, vio una gran multitud, sintió compasión. Primera cosa, al ver la multitud, Jesús siente compasión. Ese término, compasión, es el mismo término que nosotros utilizamos para misericordia, es Hesed, una palabra hebrea que deriva de regen. Regen significa útero, entrañas. ¿Qué quiere decir entonces compasión? Compasión es cuando tú ves el dolor de alguna persona y sientes que se te conmueven las entrañas, que tú delante del dolor de las otras personas, del sufrimiento, dices: no puedo quedarme sin hacer nada, tengo que hacer alguna cosa. Gesed es aquel sentimiento que nos nace de nuestras entrañas, de nuestro interior, y nos exige movernos. Es el mismo sentimiento que el Evangelio de Lucas nos coloca en el samaritano, cuando va bajando por el camino y encuentra un hombre herido. ¿Se acuerdan de aquel texto de Lucas capítulo 10? Es el mismo sentimiento. Nos dice que el samaritano, viendo al hombre que estaba herido al borde del camino, sintió compasión. Quiere decir, delante del dolor, no puedo pasar indiferente.
delante del hambre de las personas, no puedo ser indiferente. No puedo seguir de largo. Tengo que hacer alguna cosa. De ahí que Jesús, que siente que sus entrañas se mueven, llama a sus discípulos y les dice, denles ustedes de comer. Y ellos le dicen, pero solo tenemos cinco panes y 2 pescados. Y ahí es donde surge precisamente el milagro. El milagro es hacer que todos coman y que todavía sobren. El milagro está en que si toda la comunidad colabora, si toda la comunidad se une, si todos tenemos sentimiento de compasión, si todos cultivamos sentimiento de compasión, seremos capaces de construir una situación donde todos coman y queden saciados. Ese es el milagro, esa es la razón de ser del Evangelio. Construir una comunidad en la cual todos coman y queden saciados. Por eso, para los primeros cristianos era fundamental no desvincular la fe de la práctica, no desvincular el anuncio de Jesús del pan de Jesús, ¿sí? Marcelo, por favor. Por eso, cuando nosotros leemos estos textos, vemos primero una fuerte vinculación entre el hambre y la Eucaristía. La Eucaristía, la acción de gracias, es para dar gracias a Dios de que no falta el pan en nuestras mesas. Y es también para que ella sea una convocación, una convocatoria, para que en nuestras comunidades busquemos maneras de llevar el pan para todas las mesas. Voy a contarles una historia que viví en una parroquia muy interesante hace ya algunos años al respecto de esta experiencia. El responsable de la parroquia, él organizaba todo final de semana, lo que aquí en Brasil se llama una macarronada. Una macarronada es una olla inmensa de macarrón, ¿cierto? De pasta, ¿sí? Con pollo asado, pollo cocido, toda la cosa, ¿cierto? Y vendía para todas las personas de la comunidad, todo mundo, por 5 reales. 5 reales serían más o menos 5 pesos, más o menos $1, para que tengan referencia, por $1. Y las personas, toda la comunidad iba a comer allá. Entonces la comunidad se reunía toda. Y era interesante porque ahí en la parroquia, las personas iban a comer y se quedaban allá porque había una televisión, entonces la gente se quedaba allá asistiendo televisión, conversando, encontraba, y era un espacio muy, muy bueno en la parroquia, muy interesante, muy, muy interesante. Pues esta persona realizó eso durante más o menos unos 15, 20 años que estuvo en esa comunidad. Después, él fue trasladado para otra comunidad. Hay quien llegó a sustituirlo y se encontró con esa práctica de hacer esa olla de macarrón todo final de semana, que las personas iban y compraban el macarrón con pollo, toda la cosa. Le pareció que era muy poco 5 reales, ¿cierto? 5 reales. Y decidió aumentarlo para 15, ¿sí? Bueno, al comienzo, pues la gente conservó un poquito la costumbre de ir, toda la cosa más, solo que esa comunidad era constituida de personas muy pobres. Y sacar 5 reales para comer, sacar $1 para comer, ya era un poco apretado. Sacar $3 para comer era totalmente imposible. Entonces, ¿qué pasó? La comunidad perdió esa práctica. ¿Por qué perdió la práctica? Muy simple. Porque la persona que llegó a sustituir al que estaba anteriormente no comprendió que el sentido de aquella olla de macarrón con pollo no era que todo el mundo, no era hacer negocio, no era conseguir fondos para la comunidad. La razón de ser de aquella olla comunitaria era que todo el mundo comiera. Todo el mundo tenía posibilidad final de semana de ir allá en la comunidad y con $1 comer una comida de rico. Algo que no tenían posibilidad de comer durante toda la semana. Entonces muchas personas esperaban el domingo con mucha ansia porque era la posibilidad de ir allá en la comunidad y compartir el pollo y el macarrón con todo el mundo. Eso es Eucaristía.
Eucaristía nos exige no buscar hacer negocio con las cosas, sino generar vida. Durante la pandemia, yo tuve la posibilidad de acompañar varias experiencias aquí en Brasil muy interesantes de ollas comunitarias. En varios barrios vimos muchas personas pasando hambre. Y dijimos, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer lo que todos podemos y que está a nuestro alcance. Compartir un poquito del arroz, compartir un poquito de la yuca, compartir un poquito de la papa, hacer ollas comunitarias. Esas ollas comunitarias salvaron la vida de muchas personas. Esa es la Eucaristía. En el relato de las tentaciones, que también aparece en Mateos, en Marcos, en Lucas, Jesús aparece con hambre. Y es muy interesante que los evangelistas nos rescaten esa dimensión de Jesús, porque el hambre muestra nuestra fragilidad. El hambre nos hace humanos. Cuando tú sientes hambre, tú sientes que eres finito. Tú tomas conciencia de tu finitud. Tú tomas conciencia de que eres limitado, de que no eres Dios, de que necesitas alimentarte. El hambre nos ayuda a tomar conciencia de nuestra fragilidad, nos hace humanos. Y es sintomático que Mateos coloque al comienzo del ministerio de Jesús, que Jesús siente hambre, porque nos quiere decir que Jesús es profundamente humano. Jesús se hizo profundamente solidario con todos nosotros, seres humanos. Nuestro Dios es un Dios que pasa hambre. Por eso nosotros nos vamos a encontrar que el hambre humaniza. Dios se hace carne, fragilidad. Lo más humano es lo más divino. San Irineo nos acostumbraba a decir eso ya en el siglo III de comienzo del cristianismo. San Irineo decía, aquello que es profundamente humano es profundamente divino. Por eso, la invitación fundamental para cuando recemos el Padre Nuestro es recordar siempre que el Padre Nuestro está unido con el pan nuestro. Que nosotros creemos en un Dios porque creemos también en el pan nuestro de cada día. Y esa es precisamente la invitación final que yo quería hacerles. Que no podemos hablar de Dios sin ver el hambre, porque si hablamos de Dios sin tener en cuenta las situaciones de hambre, podemos caer en un discurso idolátrico. Nuestra fe está fundamentada en la experiencia de un Dios encarnado, que sintió hambre, pasó necesidades. Negar esta dimensión es negar la humanidad de Jesús. Y por eso el texto final que nosotros tenemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, es, porque yo tenía hambre y tú me diste de comer. Yo estaba desnudo y tú me vestiste. ¿Sí? Y finalmente, quería solo citar ese pensamiento de Eduardo Galeano que dice, no creo en la caridad, yo creo en la solidaridad. La caridad es vertical, viene de arriba para abajo. La solidaridad es horizontal, respeta a las otras personas y aprende con el otro. Bueno, eso es lo que yo quería compartir con ustedes al respecto del Evangelio de San Mateo. No sé, dudas, comentarios, si hay alguna pregunta en el chat, ahora es contigo, Katy. Gracias, Carlos Mario. Sí, les voy a abrir el chat porque les abrí por unos segundos. Sin embargo, ahora sí ya lo tienen, por favor. Nuestros amigos del Facebook también tienen para preguntarle a Carlos Mario